Hola hermanos queridos, aquí estamos para seguir con nuestro estudio sobre la guerra espiritual y hoy vamos a dar el estudio número 5 respecto del diablo, nuestro archienemigo. El punto que quiero desarrollar con ustedes hoy es todo basado en la palabra del Señor que nos enseña que Jesús da a todos los creyentes en su nombre, los salvos por su sangre, la autoridad de reprender y expelir demonios. Todo creyente recibe del Señor esta bendición, este poder. Quiero enseñar para ustedes brevemente, desde el tiempo de Jesús, el número de personas que caminaban con Él y que recibieron este poder. Y una vez Jesús envió 12 discípulos delante de Él para predicar el reino de Dios. Y entonces Él dice a ellos que les doy poder y autoridad, virtud y potestad sobre todos los demonios para que sanen el pueblo de su autoridad. Después de predicar, un otro grupo de discípulos, 70 de ellos, retornaron exultantes para el Señor y su palabra para ellos, la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas nos dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Más adelante nosotros vemos que el Señor nos cuenta en su palabra que otros siervos de Dios, creyentes en Jesús también, expulsaban demonios ya en el tiempo del Señor Jesús. Más adelante nosotros vemos que esta potestad de expelir demonios es una de las marcas de los creyentes de Jesús. Así encerra Marcos su evangelio cuando nos dice el Señor Jesús: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Preste atención. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si beberen cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Más adelante, ya en el libro de Hechos, nosotros vimos un precioso diácono de la iglesia del Señor, Filipe, que predicando en Samaria la palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 8, que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban unánimes las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, demonios, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Nosotros vemos Pablo usando su autoridad espiritual sobre demonios para decir a un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo que se aposaba de esta muchacha y que venía en su camino con palabras que parecían dulces. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y usted debe oír a él, hasta un punto que Pablo identificó que había ahí algo malo en esta muchacha y se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en la misma hora. El poder del Señor actuaba por las manos de Pablo de una manera maravillosa en Efesios, y hasta mismo las ropas, los aventales que salían de su cuerpo, Dios lo usaba para sanar. Los pañuelos eran usados y espíritus malos eran expelidos de personas poseídas por el demonio. La palabra del Señor nos cuenta que no andamos en este mundo solo como personas esperando nuestra muerte, porque Dios nos ha dotado de armas de nuestra milicia que no son carnales, pero que son poderosas para destruir consejos y toda criatura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida.
Pablo describió con profundidad sobre la lucha que los cristianos enfrentan contra las ciladas del diablo. Ese es el texto principal que quiero leer para ustedes. Presten mucha atención. Él va a comparar la vida de un cristiano, la vida de un siervo del Señor, a un soldado romano, y va a describir varias partes de su armadura como siendo la armadura espiritual que debemos utilizar para el combate de los agentes satánicos. El Señor nos dice así en su palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 hasta 20. Hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y antes de seguir, mira, muchas veces yo me pongo un poco confuso, mi visión no es bien clara y yo pienso que mi lucha es contra este que habló mal de mí, contra aquel que me ofendió, contra aquel otro que no me paga, contra aquel otro que está haciendo broma de mí, en fin, nosotros tenemos, hermanos, y creo que usted tiene también esta tendencia de mirar en la horizontal, las personas, es pérdida de tiempo, hermanos, muchas veces, porque la palabra nos cuenta nuestra lucha realmente, si estamos investidos del Señor Jesús, esto crea una indisposición en las fuerzas espirituales de la maldad y somos atacados por demonios. Y la palabra del Señor nos dice, usted debe se fortalecer, buscar la potestad del Señor contra los demonios que él describe aquí como señores del mundo, los gobernadores de las tinieblas, las malicias espirituales en los aires. Entonces sigue la palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lombos de verdad y vestido de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda instancia y suplicación por todos los santos. Hermanos, esto tiene que ser hecho de una forma muy práctica que nosotros guardamos para nosotros. Y mira a ti mismo como si fuera un soldado que va a se vestir para la batalla. Inicialmente, el soldado tiene que poner sobre su cuerpo algo suave y que haga contacto con las partes más duras que vendrán sobre su cuerpo. Y esta es la primera parte, que se llama en español algo con que debemos nos ceñir nuestros lomos, nuestro tronco. Y esto es la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que vivir en verdad. La palabra del Señor nos enseña que Dios ama la verdad en el íntimo. Nosotros no existimos aquí para darnos prueba a nadie que somos mejores, que somos espirituales. El Señor nos enseña que todos tropezamos en muchas cosas. Caminar en verdad delante del Señor es la mejor de todas las inversiones, porque mantenemos nuestra comunicación constante con la fuente de nuestra fuerza, que es nuestro Señor Jesús, a través del perdón de nuestro pecado. Jamás piense de sí mismo, jamás yo debo pensar de mí mismo más de lo que yo debo pensar. Vivir una mentira es la derrota en este punto. El segundo punto que Él nos llama
hacer es añadir sobre nosotros la cota de justicia. Esta palabra cota yo la conozco mejor como siendo una protección para el pecho, para el abdomen. Era hecho de un cuero muy duro, muy brillante, mismo polido, y que era capaz de resistir. Si uno venía con una lanza, mismo un instrumento puntiagudo, esto iría de encuentro al pecho, podría herirlo a la muerte, pero era deflectido por esta resistencia de esta pieza de la armadura. ¿Y qué es esta pieza? La palabra del Señor dice que es la justicia. Es la justicia. La justicia que consiste, hermanos, de abrazarnos la palabra de Dios y mirarnos en qué es que hemos fallado, pedirnos perdón al Señor. Él nos confiere su justicia y entonces caminamos dependiendo de la gracia del Señor, practicando hechos de justicia. El cristiano no es uno que cree en cosas, el cristiano es uno que cree en las cosas de Dios y por su fuerza en Él las practica. El tercer punto es que Él nos cuenta que debemos calzar los pies con los aprestos del Evangelio de la paz. Tal vez este sea el punto que requiera más de mi explicación para que usted lo entienda bien. Bien, el papel de tener una protección para los pies en un guerrero es necesario enfatizar, ¿no es verdad? Imagine un guerrero intentando correr por los campos en medio de una batalla con tantas cosas, rocas y fragmentos en el piso y todo. Él tenía que tener la libertad de moverse rápido y los zapatos eran esenciales. La palabra, creo, me da una fuerte sugerencia cuando nos dice que la preparación del Evangelio de la paz significa dos cosas: que nosotros debemos estar, por la gracia de Dios, preparados a obedecer y vivir el Evangelio de Jesús, y al mismo tiempo de llevar el Evangelio para otros que no lo conocen. Hay que hacer una oración permanente del pueblo de Dios, que el Señor abra puertas para que sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor el servicio de más grande relevancia que podemos hacer es transmitir a otro las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Entonces, calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz, siempre preparándome para compartir con otros las bellezas del Evangelio, siendo que esto no son solo palabras de boca afuera, pero que yo mismo, por el poder de Dios en mí, lo estoy viviendo el Evangelio del Señor Jesús. El cuarto punto es iniciado por un adverbio diciendo así: más que todo, arriba de todo, en importancia, está que debemos tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto nos da la siguiente figura: el maligno está remesando contra nosotros, echando contra nosotros dardos de fuego en la forma de tentaciones, en la forma de acusaciones, en la forma de todo el tipo de ofensas que él puede. Y esos dardos nos puede herir, nos puede quemar, nos puede matar. Y el Señor dice: tu protección, hijo mío, es cargar el escudo de la fe. Cargar el escudo de la fe. Hermanos, recuérdense de la primera parte, que es la verdad. Tenemos que andar en verdad, hermanos. El Señor nos da fe. El Señor es el generador, el perfeccionador de la fe. Pero cuánto nosotros necesitamos estar junto de la palabra para que mantengamos la fe. La palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios nos mantiene prendida la llama de la fe. La fe se fortifica, se queda más fuerte, se queda más resistente al mal. Este escudo le va a dar más grande protección. Y si usted siente que el escudo está un tanto débil, si usted siente que su fe no está tan, mi fe está un poco vacilante,
es tiempo de pedir al Señor, el autor de la fe: Señor, renueva mi fe, renueva mi fe. Yo necesito, Señor. Yo no quiero quedarme expuesto al mal que el enemigo quiere hacer contra mí. El quinto punto, el Señor nos enseña, es el casco de la salvación, la protección a su cabeza. El enemigo en todo punto, porque él quiere nos mostrar que nosotros no somos el bueno que nos gustaría de ser. El enemigo nos quiere revelar que nuestra debilidad es grande, teniendo en vista tal y tal obra que el Señor tenga para nosotros. El enemigo nos quiere proponer al corazón de que somos un fracaso y que en esta condición jamás el Señor nos irá a salvar. Hermanos, ¿cuántas veces el creyente se despierta por la mañana bajo acusaciones del enemigo? ¿Cuántas veces el creyente oye del enemigo media verdad? El enemigo nunca cuenta a él la verdad entera. Él le cuenta algo que él hizo de malo. Usted sabe que hizo esto, entonces se pone débil. Pero si usted quita los ojos del Señor Jesús, que nos dice que debemos nos acercar a Él, porque Él se apiada de nuestras debilidades. Nosotros pensamos que el recurso lo tenemos que encontrar en nosotros mismos, y es un gran engaño. Y la cabeza se queda desprotegida. Seguimos por la vida como si no tuviéramos esperanza, cuando el Señor es lo que nos dice: en verdad vos digo, quien oye mi palabra y cree a Él que me envió, tiene la vida eterna y jamás entrará en condenación, pero ya he pasado desde la muerte para la vida. Hermano, es esencial en esta batalla que todo el tiempo estemos trayendo al Señor cualquier duda que el enemigo ponga en nuestro corazón en cuanto a nuestra salvación eterna. Y renovamos en el Señor, la esperanza de salvación, y así vivimos protegidas nuestra cabeza en la batalla contra el enemigo. La última parte, la palabra del Señor nos enseña de la armadura, es el único utensilio de ataque. ¿Y cuál es? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El Señor así nos dice aquí que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es lo que permitió a Jesús vencer a Satanás. Satanás vino a él con ataque, Jesús contraatacaba con la palabra de Dios. Satán venía otra vez a atacarlo, y él, munido de la espada de la palabra de Dios, lo ponía a correr. Por 3 veces sucesivas, por muchas ocasiones en su vida, todo que el Señor Jesús tenía en sus labios era la palabra de Dios, y a ella no resiste Satán. Quiero cerrar por hoy dando a ustedes 2 actitudes de un buen soldado cristiano. Si usted puede vestir toda la armadura de Dios y no tener una buena actitud. Se puede quedar como que ignorando que está en una guerra. Se puede quedar en afanes, se puede quedar ansioso, preocupado, con diversiones, con cosas de esta vida, con satisfacción de placeres, mismo que usted está buscando del Señor la verdad, la justicia, la preparación del Evangelio de la paz, buscando más fe en el Señor, buscando que Él le confirme la certeza de su salvación, buscando más conocimiento de la palabra de Dios. Estas son las 6 partes. Tener una actitud que no es condicente con la actitud de un siervo del Señor que está solo de pasaje por este mundo. Y el enemigo nos ataca, el enemigo nos quiere pensar que este mundo es todo en que consiste la vida. No es verdad. Estamos aquí de pasaje, estamos aquí batallando contra las fuerzas espirituales de la maldad. Estamos aquí para dar glorias a nuestro Señor a través de nuestra vida. Y esta es la actitud que es compuesta de 2 puntos que el Señor mismo dijo en su palabra en los evangelios, cuando dice: vigilar y orar para que no caigan en tentación. Y en este texto que leí para usted, el Espíritu de Dios reveló esencialmente la misma cosa en términos de actitud para el apóstol Pablo.
para escribir para los Efesios y para nosotros 2000 años después. Él dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en Él, vigilando en Él, con toda instancia y suplicación por los santos, vigilando, orando. Y la palabra final es dada por Pedro, por el Espíritu Santo, a través de Pedro, que nos cuenta que debemos nos mantener así, hermanos, de esta manera, sobrios, templados, velando, porque nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas tentaciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de hubieres un poco de tiempo padecido, un poco de tiempo, bajo los ataques del enemigo. Guerra no es diversión, guerra es lucha, guerra es sudor, guerra es angustia, guerra es guerra. Entonces, después de sufrir un poco de tiempo padecer, Él mismo, nuestro Señor, nos perfeccionará, nos conformará, nos fortalecerá y nos establecerá en firmes alicerces. No se engañe, hermanos, lo que nuestros ojos ven no es la última verdad. Hay por detrás de todo lo que vemos, ya sea feo o bello, un potente enemigo, un león rugiente que nos quiere devorar, a lo cual debemos resistir firmes en la fe que nos da Cristo cuando a Él pedimos y Él nos renueva y Él nos fortalece. Y así nosotros vamos para la batalla, la misma que está ocurriendo con todos nuestros hermanos del mundo. No hay alguien que está libre de estos ataques, pero el Señor nos promete que después de algún poco de tiempo, Él mismo va a nos perfeccionar, conformar, fortalecer y establecer. Espero verlos esta noche todos en nuestra sesión de Zoom con las preguntas que nos harán y dirigirá el pastor Jonás. Dios los bendiga a todos.